En este video veremos otro ejercicio solucionado por el algoritmo de mallas. Vemos que nuestro circuito también está en el dominio de la frecuencia y nos están pidiendo hallar esta tensión en este condensador V sub 0. Entonces vamos a solucionarlo. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es definir unas corrientes de malla. Voy a definir mi corriente I1 en este sentido, mi corriente I2 en este sentido, mi corriente I3 en este sentido y mi corriente I4 en este sentido. Hay algo bueno acá. Vemos que nuestra corriente I3, esta fuente de corriente está conectada a un extremo. Entonces podemos decir fácilmente que esta corriente es igual a esta I4. Que I4, nuestra variable de estado I4, es igual a esta corriente. Entonces I4 ya no tenemos que plantear esa ecuación, nos ahorramos una ecuación. Pero si ustedes ven acá arriba, esta fuente de corriente está entre dos mallas. Eso es un problema. Aquí nos toca utilizar el concepto de supermallas. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a conocer la tensión de este elemento, entonces no podemos hacer suma de tensiones acá. En esta malla sí lo podemos hacer, pero vamos a desconocer esa variable, igual que cuando hagamos suma de corrientes, suma de tensiones en esta malla, también más vamos a desconocer esa tensión. Entonces tenemos que hacer suma de tensiones en toda la supermalla. Tenemos que plantear eso bien. Entonces, ya después de plantear nuestras corrientes, asumimos las polaridades de los elementos. ¿Cómo asumimos? Las vamos a asumir en este sentido que están ahí. Y pues ya de acá podemos deducir que I4 es igual a 3 ángulo 0, y es muy importante ver que van en la misma dirección, que la dirección que asumí I4 es esta misma dirección. Si lo hubiera asumido en sentido contrario, entonces I4 sería el negativo de este valor. Listo. Y vamos a plantear directamente la supermalla. Suma de tensiones en esta supermalla que tenemos acá. Este recorrido, si ustedes ven, es este recorrido que estoy haciendo acá, va a ser mi supermalla. El recorrido el cual omita la tensión en esta malla, la tensión en esta fuente de corriente. Entonces vamos a hacer ese recorrido. Sería, si voy a recorrer así, sería menos J4, menos 4J, por la corriente que está en esta malla, que es la corriente I1 por I1. Y seguimos por acá, nos vamos por acá, seguimos acá, cuando nos encontramos acá con el más 6 por I2, 6 por esta corriente I2. Importante ver que es con respecto a estas corrientes que ya se han generado, la corriente I1 y la corriente I2 siguen existiendo normalmente. La supermalla no la reemplaza por una otra corriente diferente. Acá sería más 5J por la corriente I2 y también más 5J por la corriente I4. Seguimos por acá, menos 8 por nuestra corriente I1 y también menos 8 por nuestra corriente I3, que es la corriente de esta malla. Listo, tenemos nuestra primera ecuación y esta es la ecuación de la supermalla. ¿Cómo salió esta ecuación de la supermalla? Pues hubiera sido lo mismo de tomar esta ecuación de acá y esta ecuación de acá y restarlas para eliminar esta tensión en esta fuente de corriente. Listo, ¿qué ecuaciones nos faltan? Nos falta la ecuación en este elemento. Recuerden, ¿cuántas variables tenemos? Tenemos la variable I1, I2, I3 e I4. Pero I4 ya lo conocemos, entonces tenemos 1, 2, 3 variables, entonces debemos obtener 3 ecuaciones. ¿Cuáles son las 3 ecuaciones? La primera ecuación que obtuvimos fue la ecuación de la supermalla. La segunda ecuación que vamos a obtener es de esta malla de acá, que no hay ningún problema, esta malla sí la podemos plantear. Entonces planteemos esta malla, sería menos 10 a un ángulo 0, que es la tensión que tenemos acá en este elemento, menos 10 a un ángulo 0, más 8 por I3, más 8 por I1, más menos 2J por I3, más que tenemos acá, menos 2J por I4. Y esta es nuestra segunda ecuación, la ecuación de la supermalla y la ecuación acá. La pregunta es, y bueno, ¿y dónde sacamos la otra ecuación? Y ustedes dicen, no, pues haga la ecuación acá. No, esta ecuación no se puede plantear. ¿Por qué? Porque ya conocemos esta variable de estado. ¿Cuál es la ecuación que tenemos que plantear? Tenemos que plantear o suma de corrientes en este nodo o suma de corrientes en este nodo. ¿Para qué? Para sacar la ecuación de esta fuente de corriente. ¿Cómo es más fácil verlo? Yo lo veo en este sentido. Yo tengo una fuente de corriente acá.
Tengo esta fuente de corriente y tengo que por acá viene una corriente I2 y que por acá viene una corriente I1. Entonces yo puedo decir que mi corriente I1, que va en el mismo sentido de la fuente, más la corriente I2, que va en el mismo sentido de la fuente, es igual a ese valor de la fuente, que sería un 4, un ángulo 0. 4, un ángulo 0 y listo. Tendríamos la corriente que va a circular, la ecuación asociada a esa fuente de corriente. Es lo mismo que si hacemos suma de corrientes en este nodo, lo mismo que hacemos suma de corrientes en este nodo. Los invito a hacer suma de corrientes en este nodo y verás que les tiene que dar, bueno, obviamente para despejar este valor de corriente, les tiene que dar este término. Igual que hacer suma de corrientes en este nodo, les tiene que dar esta misma ecuación que tenemos acá. Debe darle lo mismo. Y con eso tenemos las tres ecuaciones. Ya tenemos primera ecuación, segunda ecuación y tercera ecuación. Ya con esas tres ecuaciones, entonces podemos solucionarlo fácilmente. Vamos a tomar la primera ecuación. La primera ecuación, entonces sacamos términos comunes, sería este término del 4 menos 4j y este 8, entonces sería menos 8 y este sería más 4j por I1. Después este término I2 sería 6 más 5j I2 y este otro término menos 8 y 3 y este 5j y 4 puede pasar al otro lado. Entonces en este caso se convertiría un 5j que multiplica a 3 a un ángulo 0. Entonces esto es igual a 5 por 3, 15. Y el ángulo es este j, que sería 90 grados más 0 sería 90. Entonces quedaría, despejando esto al otro lado, 15 a un ángulo de 90 grados. Pero recuerden que esto pasa con un signo negativo, sería menos 15 a un ángulo de 90 grados. Entonces este menos lo ingresamos acá como un menos 180 grados. Menos 180 grados y entonces esto nos quedaría un ángulo de menos 90. Entonces por eso nos queda 15 a un ángulo de menos 90 y esta es nuestra primera ecuación. Segunda ecuación. La segunda ecuación es esta que tenemos acá. Otra vez hacemos lo mismo. Factorizamos. Entonces factorizamos el 8 y 1. Listo. Y factorizamos este y 3. Sería 8 menos 2j y 3. Y esto es igual. Lo igualamos a lo que nos sobre. ¿Qué nos sobra? 10 a un ángulo 0 pasaría. Bueno, esto pasaría al otro lado como 10 a un ángulo 0, aquí es menos 10 a un ángulo 0, pasaría al otro lado como un 10 a un ángulo 0, y esto pasaría menos 2j, al otro lado sería más 2j por I4, pero I4 ya sabemos que es 3 a un ángulo 0. Entonces, si hacemos esta multiplicación daría 3 por 2, 6, y esto sería 6 a un ángulo de 90, o también podría verse como un 6j. Y esta expresión es la misma. Entonces mire que pasamos este 10 al otro lado, positivo 10, y pasamos este otro término de I4, lo pasamos al otro lado como un 6j. Va negativo, pasaría al otro lado positivo 6j, que sería esta misma expresión. Y este es el término que nos acompaña al otro lado. Y nuestra tercera ecuación no hay que hacerle nada. I1 más I2 es igual a 4 un ángulo 0. Ya tenemos nuestras tres ecuaciones organizadas. Primera, segunda y tercera ecuación. Ya al tener nuestras tres ecuaciones organizadas, solo hay que colocarlas de forma matricial. Al colocarlas de forma matricial nos queda esto. Este 4 un ángulo 0 es lo mismo que decir un 4 positivo. Entonces esto es lo mismo que borrarle este ángulo acá. Esto es lo mismo que el 4 a un ángulo 0. Listo, ya tenemos nuestras ecuaciones y nos resta despejar I1, I2 e I3. Despejando I1, I2 y 3 nos da esto: 4,81 un ángulo de 67,11 amperios. Nos da la corriente I2 4,91 un ángulo de menos 64,3 amperios. Y la corriente I3 nos da 3,61 un ángulo de menos 85,52 amperios. I1, I2 e I3. Pero recuerden, eso no es lo que nos está pidiendo el problema. El problema, lo que nos está pidiendo desde un inicio, es la tensión en este condensador. Y esa tensión se está provocando por dos corrientes de las que están ahí. ¿En qué corrientes? De la corriente I3 que va en este sentido y de nuestra corriente I4 que va en este sentido. Entonces, ¿cuál sería la tensión en ese condensador? Sería esta impedancia menos 2J,
que multiplica a las dos corrientes que están entrando acá. ¿Qué corriente está entrando? Está entrando la corriente I3 y está entrando la corriente I4. Entonces la suma de estas dos corrientes sería nuestra corriente total que atraviesa el condensador, sería I3 más I4 por menos 2J, y eso nos daría la tensión B sub 0. Reemplazando esos valores tenemos que I3 es 3,61 un ángulo de menos 85 e I4 es igual a 3 a un ángulo 0, que esta corriente ya la teníamos. Haciendo la suma de esto y multiplicándolo por esto, tenemos que el resultado de la tensión B sub 0 es 4,74,15 a un ángulo de menos 137,64, y esto está medido en voltios.